Tengan muy buenas tardes todos y todas los hermanos y hermanas que visitan en esta ocasión nuestra sala de estudio. Vamos a continuar con el tema de la meditación en su segundo cátedra o segunda plática, y ahora vamos a tratar de introducirnos en este sentido, recordando las grandes obras que se han escrito para orientarnos en la comprensión de la necesidad y de los grandes alcances que para el alma, para la conciencia, tiene la práctica de la meditación. En primer lugar, quiero recordarles que hay un libro maravilloso de la maestra Blavatsky, Petronila Blavatsky, que se llama La Voz del Silencio, y en esa voz del silencio hace grandes afirmaciones que si no se tiene una cultura verdaderamente esotérica o una afinidad con el silencio interior, es muy difícil comprenderlo. Dice: y entonces al oído interno hablará la voz del silencio. Y ahí se introduce la maestra Blavatsky para dejarnos esa herencia maravillosa de este libro pequeñito, pero una orientación grandiosa sobre lo que es la necesidad del silencio interior. Dice: dichosos los que solo se mueven con la voz del silencio, a ellos nunca les faltará el pan, abrigo y refugio, vivirán sin problema y tendrán bienaventuranza. También dice: antes que el alma pueda comprender y recordar, debe estar unida al hablante silencioso, lo mismo que la forma que ha de tomar la arcilla está primero unido a la mente del alfarero, porque entonces el alma oirá y recordará, y entonces al oído interno hablará la voz del silencio. Y sobre eso versa definitivamente esta obra grandiosa, esotérica, de la Sociedad Teosófica. Continúa hablando un poco sobre esto y dice: aquello que es increado reside en ti, discípulo, como reside en aquel vestíbulo. Si quieres llegar a él y fundir los dos en uno, debes despojarte de las negras vestiduras de la ilusión. Aquieta tus pensamientos y fija toda la atención en tu maestro, a quien todavía no ves, pero a quien tú sientes. Funde tus sentidos en un solo sentido si quieres estar seguro contra el enemigo. Y en esa tónica va entregando entonces toda la necesidad, mostrando la necesidad de aprender a escuchar al ser, al hablante silencioso, aquel que va a aparecer cuando la mente sensual, la mente intermedia, se aquiete y todos los yoes y todos los habitantes de esas regiones de nuestra mente queden en pleno silencio. Entonces se abre lo que es la parte central de nuestra mente interior. El maestro dice: tomad todo de cada momento, porque cada momento es hijo de la gnosis. Cada momento es absoluto, vivo y vivificante. Nos dice nuestro maestro: la momentaneidad es característica de los gnósticos. Nosotros amamos la filosofía de la momentaneidad. Y aquí nos introducimos en el gran misterio que el venerable maestro Samael fue develando poco a poco en todos sus libros, en todas sus obras, y que profundizó muchísimo más en la revolución de la dialéctica, precisamente donde enfoca el problema de la mente y la necesidad de la meditación. Dice: en el silencio profundo de la mente activa la facultad, el silencio profundo de la mente activa la facultad de la perfección instintiva de las verdades cósmicas, y psicológicamente se regresa al estado edénico,
Es obvio que el primer estado que nosotros vamos a conquistar en nuestro trabajo interior y el trabajo sobre sí mismo y en el marco de la práctica constante de la meditación es lograr tener la mente en paz, la mente en silencio. Y esta mente se asemeja, dijéramos, a la mente de un niño recién nacido. En ese momento, entonces, cualquier persona, el practicante, el estudiante gnóstico, puede y logra entonces establecerse en un estado muy superior al común que todos nos mantenemos. A ese estado se le conoce como el estado de recuerdo de sí, la íntima recordación de sí mismo, que está ligada estrechamente a la conquista de nuestra autoconciencia infantil. Nos dice que la meditación vuelve a la mente caótica a su estado original, serena, iluminada, receptiva e unitotal. Eso vamos a hablar al final de esto. Nos dice también el venerable maestro, muy puntual y muy sintéticamente, que la técnica de la meditación con su no pensamiento pone a trabajar la parte más central de la mente, la que produce el éxtasis. Eso es bien importante porque el éxtasis, el samadhi, es la experiencia misma, entonces, que surge cuando la conciencia logra escaparse de la mente sensorial y de la mente intermedia y se abre la mente interior, que es donde entonces radica la conciencia superativa. Recordar que la parte central de la mente, eso que se llama alma, la esencia, la conciencia, eso es lo real. Y para comprender este aspecto de la parte central de la mente, recordemos estos temas que ampliamente nos explicó el maestro Samael, que se refiere entonces a esos aspectos de las tres mentes. Las tres mentes habla de una mente sensorial, una mente sensual, donde están los yoes más pesados, los yoes materialistas, que se nomás nutren a la mente con la información sensorial y que toman como única realidad definitivamente lo que puede ser perceptible sensorialmente. Entonces estos procesos materialistas de la vida común, los yoes pesados, precisamente que nos ayudan a existir sobre la corteza terrestre, los que proyectan su ilusión a través de la mente sensorial, constituyen entonces eso que el maestro Jesús le llamó la levadura de los saduceos. Más adentro en nuestra mente está la parte de la mente que está relacionada con las creencias religiosas, que esa ya no necesita ver, oír, tocar, ya no necesita entonces utilizar los 5 sentidos, sino que cree sin ver, sin oír, sin tocar. Entonces ahí en esa mente intermedia están las creencias religiosas, los dogmas, cuya característica fundamental definitivamente es la hipocresía de los fariseos. Y aquí es donde entonces encontramos nosotros una explicación muy profunda de lo que es el sentido de estas palabras del gran maestro Jesús de Nazaret, cuando dije cuidado de la levadura de los saduceos y de los fariseos. Pero son dos partes, dijéramos, de nuestra propia mente. El maestro le llama dos mentes, de donde se procesa entonces la ilusión en determinadas condiciones, una muy materialista, sensorial, y la otra que aunque no se compruebe absolutamente con los 5 sentidos, pues se cree. Pero en el fondo mismo de nosotros, en el fondo de esa mente, en el fondo de nosotros está eso que el maestro le llama la mente interior, y es aquella que se nutre con los datos que recibe con la conciencia superlativa del ser. Es donde se procesa la razón objetiva del ser.
y donde se experimenta, de hecho, la posibilidad de ser libre, de experimentar la verdad, de conocer la verdad exactamente. Ahí, en el fondo de la mente, en la parte central de la mente, está eso que nosotros podemos llamar nuestra realidad, la verdad última nuestra. Así que esa parte central de la mente la vamos a encontrar en el fondo mismo de nosotros, en el fondo mismo de la mente humana. Pero para que esto suceda, para que entonces podamos experimentar esto, se necesita que guarde silencio todos los que habitan en la mente sensorial, o sea, todos los saduceos, y que guarden silencio todos los fariseos, para que se abra entonces el camino hacia la percepción de lo real. Estamos hablando entonces de millares y millares de personas hablando al mismo tiempo, que cuesta mucho guardar silencio cuando se está en un grupo muy numeroso. Los saduceos, o los habitantes de la mente sensorial, en realidad son fuerzas anticrísticas pluralizadas que odian al Cristo íntimo, definitivamente. Son materialistas. Pero entonces, a través de la técnica de meditación, intentaremos luego viene la mente intermedia, que son definitivamente los fariseos internos, muy peligrosos, y más adelante vamos a hablar sobre ese poderoso enemigo que tenemos en nuestro interior, mucho más peligroso que los yoes materialistas de la mente sensorial. En la meditación tenemos que romper, tenemos que penetrar definitivamente hasta que llegar a establecer el contacto con la luz del ser en nuestro propio interior, porque aquí se encuentra, no está lejos, no está en otra parte. Así, bueno, que tenemos que comprender que estas tres, que eran secciones o tres mentes, como le llama el maestro Samael, una, la mente más complicada de la sensorialidad, la otra donde están los dogmas religiosos, el fariseo interior, que es relacionado con los automéritos, con la soberbia, con el automérito, el orgullo místico, la vanidad, etcétera, etcétera, que es definitivamente un enemigo muchísimo más sutil y mucho más peligroso que cualquier otro que podamos conocer. Así pues, la esencia despierta cuando logramos nosotros penetrar o silenciar todos los miles de habitantes de la mente sensual y de la mente intermedia. Por eso la tarea no es muy fácil. Por la tarea definitivamente se vuelve bastante compleja y difícil para los que iniciamos entonces en esta práctica de la meditación. Pero la esencia despierta posee en sí misma bellísimas facultades. Lo que necesitamos es desarrollar la esencia, y uno no podría desarrollarla a menos que trabaje sobre sí mismo. Ese sí mismo es todos los que habitan en esa mente sensorial y en esa mente intermedia. Está formada por esas dos clases o dos tipos de defectos psicológicos cada vez más complejas y difíciles de enfrentar. En el fondo de nuestra mente, aquí y ahora dentro de nosotros mismos, está la luz del ser, está la verdad escondida. Hay que escudriñar, hay que tratar entonces de la manera más sencilla, llegar a tener la mente de un niño en silencio y en paz, hasta que logramos extraer del fondo mismo de todas las tinieblas la luz del ser. Por eso se dice en el esoterismo antiguo, alquimista, que luz es in tenebris, ¿no? La luz brilla en las tinieblas, y de ahí tiene que salir. El maestro Samael dice que las tinieblas son padre y madre de la luz. Las tinieblas contienen dentro de sí a la luz, y ese es el gran misterio
del sueño de la conciencia y el gran misterio del hipnotismo al que esta humanidad está sometida. Necesitamos pues activar dentro de nosotros mismos procesos muy interesantes, así como en estos momentos nosotros estamos grabando esta plática y apoyados con la tecnotrónica estamos haciendo estas proyecciones. Así existe la psicotrónica. La psicotrónica es el término bajo el que se agrupan algunas de las técnicas utilizadas en la parapsicología para interpretar fenómenos paranormales, de acuerdo con las teorías del bioelectromagnetismo. Estos procesos psicotrónicos se ponen en actividad, se ponen en movimiento a través de la meditación. Por medio de la meditación y fundamentadas en la psicotrónica, podemos autoobservar la diversidad electromagnética del mundo de la ilusión dentro de sí mismos. Podemos empezar a ir observando y comprendiendo cada vez mejor cómo funciona nosotros mismos, cómo funciona el sí mismo. Pero estamos entonces tratando de comprender cómo llegar a un momento a liberar la esencia, la conciencia que está metida dentro de las tinieblas, dentro de esa diversidad psicológica de los diferentes yoes, que están aquí ahora en nuestro espacio psicológico, la mente. De hecho que nosotros definitivamente tenemos que aprender a guardar silencio, no solo externamente, sino internamente. Y para guardar silencio internamente necesitamos, de hecho, la técnica de la meditación profunda. Así nos vamos volviendo conscientes de los errores, conscientes de lo que realmente somos, de lo que existe en nuestro espacio psicológico. Nos dice el venerable maestro Samael que una vez que hayamos adquirido conciencia de determinado defecto, la Madre Divina puede darse el lujo de eliminarlo, tirar al cascarón al precipicio. Dentro del yo existe esencia. Tendríamos que liberar esa esencia, sacarla de ahí, para que luego la Madre pueda tirarlo al abismo. Vean ustedes la meditación relacionada estrechamente a la muerte mística, es decir, al factor morir. Porque no se trata de que la Madre, nosotros le vamos a pedir a la Madre solo porque nos dimos cuenta que tenemos un defecto sin que haya llegado a la comprensión profunda de este, a que haya entonces extraído la esencia de ese yo. Y cuando se comprende el yo en los 49 niveles del subconsciente, entonces la esencia que éste lleva dentro de sí se escapa de él, sale de él, y entonces el yo se convierte en un simple cascarón, prácticamente un cadáver que la Divina Madre obviamente destruye. Y ese es el proceso de la muerte misma, pero en la profundidad de la meditación. Esta técnica de la meditación pues no es algo que acaba de surgir o que es lo que está de moda ahorita aquí en la región occidental del mundo. Obvio que todo lo que conocemos en la raza aria de la meditación viene definitivamente de los sabios mayas atlantes. Son las mismas técnicas utilizadas en las diferentes razas anteriores, siglos y siglos, miles de años atrás. Los mayas en la India enseñaron los secretos de la meditación, los mudras, el yoga, el calendario, la astronomía, la construcción, etcétera, etcétera. Fueron los instructores de nuestra raza aria. Fundaron definitivamente todas las escuelas iniciáticas en el Tíbet, en Egipto, en Mesopotamia, la India, China y así sucesivamente. Y por no decirlo, definitivamente ellos estaban de hecho de una vez establecidos aquí en Mesoamérica, México, como los sabios aztecas también, los incas del antiguo Cusco, que obviamente tenían que, como técnica fundamental para la comprensión de sí mismo, la meditación, y para establecer el contacto con las diferentes
partes de su ser, obviamente, meditaban. Como muestra, el alfabeto fenicio, padre de todos los alfabetos europeos, tiene su raíz en un antiguo alfabeto que fue correctamente transmitido a los mayas por los atlantes. Y nuestra herencia, definitivamente, maya-atlante, la arrastramos desde el origen de la edad de oro de nuestra raza aria. También en el cristianismo, aunque no es muy popular por tener técnicas de meditación, hubo cristianos como San Agustín, Santa Teresa de Ávila, que llegaron a comprender el significado esotérico del cristianismo aplicándolo a ellos mismos, lo cual los llevó a practicar de hecho la meditación. No es algo que nos estamos inventando en este momento, ni que el venerable Maestro Samael trajo como una novedad, pero sí como una necesidad para poder alcanzar los mayores niveles del ser posible. De hecho, Pedro, el apóstol, y los apóstoles en los hechos hablan sobre cómo se les vino un éxtasis, llegó un éxtasis a ellos, y entonces, en este caso, en el libro de Hechos de los Apóstoles, Pedro dice: estaba yo en la ciudad de Job orando y vi en éxtasis una visión. ¿Qué significa el éxtasis? La irrupción de la conciencia en la región del espíritu puro, más allá de la mente, más allá de esos procesos mentales en los cuales está encerrada la conciencia. Y bueno, vio un gran lienzo que descendía, bajado del cielo por las cuatro puntas y vino hasta mí. Y narra ahí en el libro de los Hechos, Pedro, la visión que en estado de éxtasis pudo ver. Si nos venimos entonces a la región occidental, al hemisferio occidental del planeta, la meditación está ligada a la existencia de esta gran sociedad teosófica, que son, dijéramos, grandes precursores del venerable Maestro Samael, aquellos que fundaron y empezaron a hablar en el hemisferio occidental de los misterios de la magia práctica y de la misma meditación. Entonces comenzó a extenderse a la sociedad occidental miles de años después de su adopción en la cultura oriental. Para el teósofo Rudolf Steiner, la meditación es el camino para el conocimiento del mundo espiritual. En el siglo XIX, los teósofos adoptaron la palabra meditación para referirse a las diversas prácticas de recogimiento interior o contemplación propias del hinduismo, budismo y otras religiones orientales. De hecho, a ellos debemos entonces que se haya introducido este tipo de conocimiento en esta región del mundo. La práctica estructurada de la meditación, que es más familiar al método moderno de la meditación, se cree que se remonta hacia 5.000 años en la antigüedad, con el desarrollo de esta práctica en la India. Los budistas comprendieron también que la iluminación no era algo exclusivo de Gautama, sino que puede alcanzarse liberándose de la ignorancia, colocándose por encima de la dualidad de la vida, alcanzando así el nirvana, que es lo que está más allá de todos los opuestos, más allá de la vida condicionada, como lo explica bien el Maestro Samael. Cuando la conciencia entonces está en éxtasis, está libre de todo condicionamiento. Así pues, que nosotros aquí en la región occidental tenemos entonces que adaptar estos conocimientos profundos de la cultura oriental, adaptarlos a la experiencia, a la sociedad que tenemos actualmente. Para profundizar en esta disciplina milenaria debemos adaptar la experiencia ancestral de la meditación a la actual sociedad global y heterogénea que nosotros nos toca vivir, manteniendo puras las enseñanzas impartidas por Buda Sakyamuni, cuya metodología se ha preservado hasta estos tiempos, uniendo el conocimiento tradicional oriental
y la visión sociocultural occidental es posible aplicar la disciplina meditativa de forma práctica y precisa en la sociedad actual. Y eso precisamente es lo que hizo el venerable maestro Samael Aun Weor cuando dejó entonces todos los métodos y explicó detalladamente cómo en su experiencia práctica directa realizaba las grandes investigaciones en las regiones superiores de conciencia para entregarnos entonces todos los misterios que ahora están escritos en un libro. De hecho, que esto, la técnica de la meditación, es algo que nosotros y un estudiante gnóstico sincero no puede ignorar. No puede ignorar. De hecho, que cuesta mucho sacrificio, mucho esfuerzo para ponerse aún con todas las distracciones del mundo actual, para tomar la decisión siquiera de sentarse unos minutos a guardar silencio. En la cultura occidental, la palabra meditar viene a significar aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de una cosa o discernir sobre los medios de conocerla o conseguirla, pensar, discurrir sobre algo. Es lo que se conoce como meditar. Lo voy a meditar bien y después irlo a pensar. Pero la meditación en la cultura oriental es el eje central de la felicidad, del conocimiento y el entendimiento del mundo interior, dejando de lado las apariencias y el ego en oposición a la concepción que se tiene de la meditación en Occidente, al menos hasta determinado momento. Ahora pues debemos decir que hay grandes esfuerzos y se van, dijéramos, creando ciertas corrientes, ciertas escuelas que aparecen ahí en los medios digitales tratando de divulgar lo que es esta técnica de la meditación. Y la meditación occidental, que le conocen más conocida como mindfulness, que significa conciencia plena o plenitud de la conciencia, que lo definen culturalmente como la meditación occidental, pero que no es otra cosa más que la adaptación de los procesos meditativos de la cultura oriental a la cultura occidental. Mindfulness es técnica de meditación heredada del budismo que se ha extendido desde los gimnasios a los hospitales, pasando por las consultas de psicología y que incluso ha llegado a ámbitos tan improbables como la empresa y el ejército, porque esto es lo que están aplicando para tratar de controlar los estallidos del estrés, de la ansiedad, una gran cantidad de enfermedades del sistema nervioso central. Lo utilizan entonces para el autocontrol de los trabajadores y mejorar entonces el rendimiento mismo dentro de sus empresas. Con la práctica de mindfulness se procura quitarle la importancia a los pensamientos y emociones. En nuestra sociedad estamos tan acostumbrados a vivir en lo que ellos le llaman un modo de piloto automático, que no es más que vivir con la conciencia dormida, actuando sin darnos cuenta, sin tener conciencia de nuestras acciones. Le llaman así. La mente y la emoción tienen el control de nuestras acciones de manera automática. Es por eso que muchas personas que se sienten esclavas de sus pensamientos, emociones, intentan eliminar. Y vean ustedes cuánto hemos estudiado nosotros de la composición del yo psicológico. Cada yo piensa, siente y actúa de forma diferente. Entonces, cuando nosotros servimos mecánicamente a cada uno de estos yoes, es lo que le llaman en mindfulness vivir con piloto automático, es decir, sin tener conciencia de ninguna de nuestras acciones, sino a una actuación mecánica, totalmente mecánica de nuestros hechos y nuestra vida. Pero es interesante porque lo manejan aún con su léxico, con su forma de expresar. Dice, para ayudar a las personas a reconocer y distanciarse de su modo interior, existe esta técnica que se conoce como mindfulness, o sea, conciencia plena, y vendría a ser una adaptación occidental de la práctica de la meditación,
y de los principios budistas. Vivir con el piloto automático es permitir que el mundo interior, pensamientos y emociones, decidan cómo comportarnos en nuestro día a día. Yo les recuerdo a todos ustedes que están aquí presentes, a los que nos están viendo, hay conferencias del maestro Samael que dice no permitir que la mente, los pensamientos y las emociones gobiernen nuestra vida. Y hace toda una gran exposición sobre eso. Precisamente eso es lo que enfocan estos señores en la famosa técnica de conciencia plena, que no es más que definitivamente la observación serena misma y llegar entonces a acercarnos, de hecho, a la vida consciente de cada evento y cada momento. A lo que el maestro dice, el gnóstico es amigo de la filosofía de la momentaneidad. Y si vive cada momento y cada instante, no puede vivir con piloto automático. Vive conscientemente. Mindfulness, por tanto, es una traducción de la palabra sati, en lengua pali, uno de los idiomas en los que fueron escritos los discursos del Buda hace 2500 años atrás, un poquito más. El concepto sati aparece sistematizado en el sermón del Buda llamado Satipatthana Sutta, con los 4 fundamentos de la atención, que es lo que hemos estado estudiando. Atención. Ahora, teóricamente nosotros podemos seguir hablando y exponiendo una serie de conferencias, exponiendo una serie de pláticas con todos ustedes, pero si el estudiante o el aspirante no decide experimentar dentro de sí mismo este proceso de la atención y de la meditación, en ninguna parte del mundo se lo van a enseñar. Nadie tiene una varita mágica para decirle así haga. Se lo dicen y aquí lo están diciendo y lo han dicho todos los maestros, pero cada uno de nosotros tiene que hacerlo por sí mismo, verificarlo por sí mismo. La meditación es una técnica muy íntima de la conciencia y solo cada uno de nosotros sabe definitivamente cuántos segundos de su práctica realmente logra estar en silencio y estar atento. Pero las técnicas han sido entregadas de una u otra manera. En el sermón del Buda, este texto clave del budismo, se sistematiza el papel de la atención y su entrenamiento, situándolo como el punto clave de la doctrina budista. De hecho, el Buda, tras la iluminación, propone un camino espiritual para liberarse del sufrimiento de la naturaleza de este mundo, que es de dolor y sufrimiento. Pero el escape al dolor y el sufrimiento, al proceso kármico de la existencia de este mundo, está en lograr entonces vivir intensamente la vida de instante en instante. Eso está más allá de la mente y de las emociones. En el silencio profundo está. Para el budismo, la raíz del sufrimiento, o dukkha, surge en la mente y por tanto se debe de atajar ahí. Comprender la raíz del sufrimiento nos conduce a practicar el silencio profundo de la mente. Pero nosotros no queremos simple y sencillamente dejarlo hasta aquí. Lo que nosotros queremos como escuela esotérico-gnóstica, conocida socialmente como AGA, Asociación Gnóstica de Antropología, por eso somos una escuela iniciática de carácter samaeliana. De hecho, es que cada uno de nosotros comprenda la necesidad de practicar el silencio y la quietud de su mente. Y en ese proceso de la práctica muy íntima y muy particular, solo el que cada uno de nosotros sabe si está haciendo algo bueno, si ha avanzado o si está estancado o realmente no puede hacer nada. En la clase anterior yo les dejé una tarea, entonces recuerdan a ver cuántas respiraciones dábamos cada uno conscientemente sin que la mente interviniera. Y este es un proceso definitivamente que tiene que ver con mi propia decisión interior
¿entienden? Y nadie se va a meter dentro de ustedes mismos a ver cómo les arregla el asunto cuando están practicando, es cada uno en ese momento. Así que pues en la cultura oriental esto era bien posible. En la cultura china, el maestro habla del Mo Chao en la revolución de la dialéctica, que es precisamente de la cultura china. Mo significa silencio, silencioso o serena. Chao significa reflexionar o observar. Mo Chao, por tanto, puede traducirse como reflexión serena o observación serena. ¿De quién? De nosotros mismos, del sí mismo, de los procesos internos. Mo Chao es la técnica y clara conciencia en la tranquilidad del no pensamiento, dice el maestro. Acuérdense que la forma más elevada de pensar es no pensar, y por ahí se va cimentando una nueva cultura, una nueva mente para nosotros. Vamos creando entonces un odre nuevo para que esta enseñanza del maestro Samael anide de manera correcta en nuestro interior y no se vaya al intelecto y no se vaya a la razón subjetiva, sino en la conciencia misma. De cuando reina la serenidad perfecta se logra la verdadera iluminación profunda, y las experiencias directas de cada uno de nosotros son muy particulares y muy íntimas, y no se parecen a las de las demás porque son muy íntimas. Y ese es el proceso grandioso de la meditación, que está relacionado con la intimidad de cada uno de nosotros. Por eso es bien importante este proceso. En la cultura oriental, la verdad no está en el lenguaje ni en las teorías, que son entramadas de conceptos y de términos abstractos. Insisten en que la verdad tiene primero que ser vista, escuchada, física y espiritualmente sentida y aprehendida como imagen concreta y llena de significado, que es lo que el maestro Samael hacía en su práctica. Y luego entonces esta verdad escuchada, física y espiritualmente sentida, vivenciada, aprehendida, escribía todos los libros maravillosos con su profunda enseñanza gnóstica. En Oriente la palabra, el discurso sobre la verdad viene siempre después y como descripción de una verdad previa y sin palabra que tiene que experimentarse antes. O sea, que para poder ser dicha y explicada con palabras, si es posible ser explicada, la verdad tiene primero que ser vivida en una experiencia directa, muy íntima. Pero yo le recuerdo entonces al gran maestro Lao Tse, que por eso se negaba a hablar de estas cosas, porque desde el momento que queremos definir lo indefinible, como la verdad, como Dios, como el éxtasis, como el vacío, desde ahí lo estamos deformando. Por eso son procesos muy, pero muy íntimos de la conciencia. Así pues que en la meditación oriental los conceptos y las palabras son sustituidas por visiones, por sensaciones, por símbolos, como verdades que se manifiestan a través de figuras e imágenes. Y yo diría una cosa, no en la meditación oriental, es que la meditación así tiene que ser. La meditación es la experiencia directa de la conciencia libre de todo condicionamiento, fuera de la mente, fuera de las emociones. Meditar para un oriental no es reflexionar ni discutir con conceptos ni contemplar ideas. Las palabras, los conceptos y las ideas son algo distinto de las cosas y de la realidad. No se razona con conceptos esquemáticos y vacíos, puras abstracciones intelectuales, sino que se experimenta con símbolos a través de la dialéctica de la conciencia. Y ven que en la clase anterior ya hablábamos, entonces cuando decía el maestro, no hemos aprendido a pensar sin palabras. Y este es bien interesante y son retos para nosotros mismos, para nuestra propia experiencia, porque no es necesario hablar con palabras para, por ejemplo, hacer una oración, pero nosotros en la cultura occidental estamos cableados para hacerlo así.
Estamos programados para hablar, hablar y hablar, porque no tenemos una cultura de silencio interior. Y eso es una gran dificultad que nos hace más difícil esta tarea, ¿no? En estas regiones del planeta Tierra se dan cosas que aquí serían una utopía, pero como una información debemos compartirla. En la cordillera de los Himalayas se alza el impotente reino del Bután, uno de los países más pequeños del planeta Tierra, el lugar único donde el gobierno decidió medir su bienestar con el Índice Nacional de Felicidad, en vez de utilizar el indicador clásico del Producto Interno Bruto que se conoce, estableciendo así un equilibrio entre lo espiritual y lo material. De hecho, tras realizar diversos estudios, el Ejecutivo se convenció de que la meditación podría ser un gran factor protector de la salud mental de las personas. Por esta razón, Bután la incorporó dentro de su malla curricular escolar como una forma de hacer frente al estrés y a la depresión. Pero bueno, el Bután de ahora ya está penetrado por las culturas occidentales, ya con todas las redes sociales y con lo poco bueno que puede haber y la cantidad de maldades que se puede publicar. Entonces están en esa gran batalla, pero se sostienen de alguna manera, ¿no? Se sostienen. Pero hay otros fenómenos maravillosos de esas regiones del mundo. Por ejemplo, en Tailandia, 5.000 escuelas juntas, 1 millón de niños meditan por la paz mundial en el templo de Chamakaya de Tailandia. Podemos cambiar el mundo haciendo el trabajo interno. La meditación es la clave para desbloquear todo el potencial, disolver el ego y despertar la fuerza vital que fluye a través de todos nosotros en todo momento. 1 millón de niños. Ni siquiera se le ocurre por la cabeza aquí en nuestras sociedades, ni siquiera uno, ni siquiera contemplar la necesidad de enseñarle a los niños a arreglar su cuerpo, a calmarse un momentito. Vean, aquí tenemos los casos de que hay niños que definitivamente colapsan emocionalmente si se les quita 1 minuto el teléfono. Lloran, gritan y estallan y se sienten vulnerados en todos sus derechos definitivamente, porque no pueden existir sin el teléfono. ¿Creen que irían a una práctica de meditación junto a 1 millón de niños allí? Por supuesto que son culturas totalmente diferentes y concepciones de los gobiernos completamente diferentes que las nuestras. Son parte de una filosofía oriental muy distinta a la nuestra. Dicen ellos, somos seres formados por el amor y la luz. Cuando más luz acumulemos a través del trabajo interno, más elevado la frecuencia de la humanidad y la madre tierra. Somos el colectivo global totalmente interconectado entre sí, de manera que solo unos pocos entienden realmente. Lo que proyectamos es lo que recibimos, y es así de simple. 1 millón de niños meditando por la paz mundial en Tailandia, la ley del universo, del uno en sí. Sí son grandes esfuerzos, definitivamente, por mantener una cultura de paz interior y una cultura de silencio, que en estas regiones del mundo y ahorita, en estos momentos tan complejos y de procesos tan involutivos de la humanidad, se ve como una utopía. Sin embargo, todavía hay rincones en el planeta en que se proyectan este tipo de actividades, ¿no? Y que la educación misma de los niños recibe entonces todavía el beneficio de la educación interior, de una educación para el alma, para la conciencia. Por eso nos dice el venerable maestro, y lo decía con enfática
palabras, ¿no?, que necesitamos aprender a meditar. Y ante todo, lo más importante es saber meditar. Hay que aprender la técnica correcta. En el mundo oriental se hace énfasis en la posición de palma sana o flor de loto, pero nosotros no somos orientales y podemos meditar de acuerdo a nuestras costumbres y maneras. Además de todos los orientales, no todos los orientales meditan con las piernas cruzadas. Algunos estudios científicos también acerca de la meditación Zen registraron diferentes significativas entre el funcionamiento de los sistemas nervioso y cerebral de personas que meditan regularmente y el de las personas que no lo practican. Yo les decía en la clase anterior, el flor de loto es una asana, una posición, pero eso no es meditar. Esa es la posición entonces más conocida en la región occidental, y que si alguien puede hacerlo y no le duelen los pies y sabe que se va a poder levantar de esa posición después de unos minutos de estar ahí, pues que lo haga muy bien, excelente, pero no necesariamente eso es meditar. Un estudio realizado en la Universidad de Melbourne, en Australia, en 2011, sugiere que el silencio mental obtenido en la meditación puede reducir el estrés laboral y ser una terapia contra la depresión. Y la cultura occidental todo lo relaciona con la producción material, pero al menos con la producción material, al menos interesa, y por último entonces con la salud del cuerpo, y eso hace que se practique de alguna manera, aunque sea por prescripción médica. En todo caso, nosotros debemos aprender a meditar, es decir, a guardar silencio en la mente para tratar de liberar la conciencia. Pero cada cual debe adoptar la posición que mejor le convenga. El que quiera meditar con las piernas cruzadas, si el maestro Samael ha puesto que lo haga, no se lo vamos a prohibir. Aquí no es una asana práctica para la meditación, pues que pueden estar en su silla, pueden estar entonces en su sillón cómodamente. Lo importante es que comprendan cuál es el proceso profundo de la meditación y hacia dónde nosotros queremos llegar, o cada uno de nosotros quiere llegar. Si es que de verdad queremos sacar nuestra conciencia o esencia de entre la mente, o de entre los sentimientos, o de entre el yo, dice el maestro, psicológico, pues ¿cómo importa la posición? Poco importa la posición que tengamos. Si queremos darle forma especial, lo único interesante es saber meditar, no importa lo demás. Y con esto definitivamente nosotros somos tan amplios como el maestro Samael, que enseñó entonces las técnicas realmente occidentales, porque no tenemos la cultura, no nos enseñaron desde niños a ponernos en flor de loto, no nos enseñaron a hacer esas posiciones. Pero si alguien puede y al final de su tiempo y en su vida pudo lograr eso, está bien, excelente. Pero no es eso saber meditar. Ponerle así no es saber meditar. Saber meditar es poner su mente profundamente en silencio para que la conciencia aparezca y se establezca el contacto con su real ser interior profundo. Conozca la verdad. La posición pues puede ser así como está. Su columna naturalmente recta, sin tensionar la espalda, sus manos descansando sobre sus rodillas o sus piernas, su respiración suave, serena y profunda, tratando de hacerlo cada vez más consciente y cada vez más consciente, de tal manera que podamos nosotros percibir la respiración por varios minutos sin que la mente intervenga, sin que la mente rotule, sin que surjan los razonamientos. Y esa es la tarea del examen que les dije que teníamos entonces en este colectivo de estudio precisamente. ¿Quién lo va a calificar? Ustedes mismos. Ustedes mismos. Solamente el que practica sabe definitivamente cuánto ha podido lograr, cuánto está logrando y cuánto definitivamente no ha podido hacer.
Así que la meditación no es la posición, no es la asana, no es entonces ponerse y hacer poses, ¿no?, para que me tomen el video o salir en un programa de YouTube. No, es algo íntimo de la conciencia, es algo muy interno. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, lo que estamos tratando de hacer ahora es entregándoles toda la información que podamos sobre la técnica de meditación, y con la firme, dijéramos, anhelo de que comprendan la necesidad. ¿Cómo puede un estudiante gnóstico pensar que va a estar despertando si no sabe hacer eso y si no practica eso? No es posible, porque es renegar entonces el principio, lo fundamental de la enseñanza del Buda y del maestro y del Buda Maitreya, el quinto de los 7. Él lo dice y hace como en sus palabras dice, la contumacia, reiterativo en la necesidad de que la concentración, la atención sea profunda, la meditación sea profunda y fuera del cuerpo, etcétera, etcétera. Ahí está. Nosotros queremos hacer de eso un proceso intelectual, un proceso razonativo, intelectivo, y creer que ya porque nosotros podemos repetir eso, o porque yo puedo estar dando estas palabras y dando esta conferencia, porque ya sé, ya lo manejo. No, no es así. Solo yo mismo sé, cuando me pongo a meditar, hasta dónde he podido llegar y cuáles son mis grandes dificultades, mis procesos íntimos en la práctica. Así que vamos a llegar hasta aquí en este proceso. Vamos a estudiar el sábado otra parte de lo que es la meditación. Vamos a introducirnos por el camino entonces de explicar lo que es, de acuerdo a la enseñanza del maestro Samael, lo que significa el vacío, iluminador, esa experiencia del vacío. Y próximo sábado vamos a tener una práctica después de la plática.